Muy buenos días a todos y todas. Estamos muy contentos de poderlos tener hoy en este webinario organizado tanto por la comunidad de práctica de PEAS como por el grupo de AAP. Vamos a dar 3 segunditos para confirmar que ya esté todo bien, que los intérpretes y las intérpretes puedan estar traduciendo. Tenemos, como les habíamos dicho, la opción de interpretación, así que pueden oírlo tanto en inglés como en español. Mi moderación, al mejor estilo de R4B, será en Spanglish, como siempre, unas partes en inglés, otras partes en español. Pero bueno, desde ya dándoles una muy cordial bienvenida a este webinario. En inglés, el webinario se llama Feedback and Complaint Channels, How do we create inclusive systems for listening to and managing community complaints? Y en español, canales de retroalimentación y queja, cómo creamos sistemas inclusivos para la escucha y el manejo de quejas de la comunidad. Quisiera solamente cerciorarme de que las y los intérpretes están con el sistema funcionando y que todo está en orden para poder proceder con la apertura. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Quisiera recordarles que tenemos también tanto el chat como la opción de preguntas y respuestas. En el loguito donde dice interpretación pueden escoger el idioma de escucha. Y ya tenemos 81 participantes, así que vamos a dar inicio a esta jornada. Estamos muy felices y agradecidos con nuestros y nuestras panelistas. Tenemos un panel de expertos y expertas maravilloso. Tenemos por una parte a Naima Said, quien es la oficial de Public Information Officer del Departamento de Operaciones y Emergencias de la OIM en Ginebra. Tenemos a Clara Lehr, que está cerquita aquí en la región, en Venezuela, que es nuestra Humanitarian Affairs Officer para OCHA Venezuela. Tenemos a Abner Lugo, quien es el Interagency Contact Line Project Manager de OCHA Venezuela. Tenemos a Elizabeth Ganter Restrepo, quien es la Community Engagement and Accountability Delegate para IFRC en la región de África. Tenemos a Catalina Ciniegas, también cerquita, aquí en Colombia, quien es nuestra coordinadora interagencial de prevención y explotación de abuso sexual, PEAS, de la oficina de la coordinadora residente de Colombia. Ella coordina también el Task Force. Y tenemos a Andrea Tague, especialista de género de UNICEF Colombia. Elena, que coordina, co-lidera el subgrupo de AAP, de R4B, Claudia, bueno, y todos y todas las colegas de AAP y PEAS estamos aquí detrás de bambalinas, esperando que sea un webinario muy provechoso y productivo donde podamos aprender muchísimo. Vamos a tener 3 partes. La primera será una parte de presentaciones, un poco conversacional con nuestras y nuestros expertos. La segunda parte ya será de preguntas y respuestas y luego tendremos una un pequeño recap al final para cerrar el evento. Así que sin más, voy a darle la palabra a Naima Said. Naima, we're so happy to have you and thank you so much for working after hours for this webinar. You will share lessons from your experience in Pakistan, Nos right? gustaría aprender sobre tu experiencia en Pakistán. ¿Qué has trabajado para este tipo de agencias y trabajar estos mecanismos? Me gustaría preguntarte, ¿qué nos pudieras decir acerca de este proceso? ¿Cómo es que se trabajó la parte de la prevención en esta línea? ¿Cuáles fueron esos factores de éxito? ¿Cuáles fueron los desafíos más significativos? Si pudieras compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes en este panel. Sin duda alguna vamos a aprender muchísimo de estos temas. Y para que hagamos retomando lo que me preguntaste acerca de mi experiencia, no solamente la experiencia que tuve en Pakistán, sino también lo que nosotros hicimos con las interagencias también. Nuevamente, la parte interesante es que hubo participación de ambos países y hubo oportunidad de tener mucha retroalimentación en Pakistán en estos centros.
Hubo hace algunos años un desastre natural. Pues bueno, era importante saber cómo desplazarse cuando el grupo de los talibanes estaban tomando control de estas regiones de Pakistán en Irak. Nuevamente, una situación muy importante cuando empezó a haber conflictos con ISIS, se presentó toda esta crisis y bueno, tuvimos que estar también en esto. Y para dar inicio con lo que habías mencionado, básicamente considero que durante este tiempo, realmente, bueno, yo diría entre 2010 y tal vez el 2015, pienso que fue en los momentos más elevados de comunicación donde el concepto empezaba a ser un factor principal, sobre todo en términos de respuesta, y esto nos llevó a cabo con respecto a la rendición de cuentas entre las naciones, donde podemos ver que los conceptos empezaban a tomar mucho más valor en el 2009, 2010, especialmente en Pakistán. El detalle principal es que había más importancia de contar con información. Las agencias empezaron, sin duda alguna, empezaron a trabajar en la parte de la salud, la comunicación, la logística y también al final del día también se necesitaba información, porque sin esa información finalmente no puedes medir nada. Por lo tanto, el contar con la información correcta en el momento correcto, con esto podemos vislumbrar más. Y esta es la idea de establecer un call center establecido en Pakistán, especialmente durante estos momentos tan difíciles. Y también hubo otro acuerdo entre los países que también fue muy importante. Y hay otro aspecto que también es muy importante que nosotros sabemos que cuando hay alguna especie de negocio, a veces está conectado a un negocio. A veces no tienen bases en otros países, pero sí los tienen en Pakistán, en India, Pakistán. Entonces, entre esto, tenemos el hecho que la comunicación o que la conectividad era muy importante, sobre todo con los teléfonos. Es por eso que se decidió tomar esta opción de tener un call center con el equipo adecuado, también con la gente adecuada para llevar a cabo el personal de tecnologías de la información. Fueron muy eficientes para ayudarnos con la comunicación, también con las compañías. Y en este caso, como hemos visto se estableció un call center para poder avanzar. Las personas podían hablar entre ellos, conectarse entre ellos. Me parece que en el 2010 las personas seguían utilizando las líneas LAN, lo cual, pues bueno, esto también trajo muchos beneficios porque, bueno, esto nos permitía trabajar con una banda mucho más ancha. Y también se presentaron algunos aspectos debido al uso de los teléfonos. Se estuvo que explicar que, bueno, el uso del call center era gratuito, pero bueno, es algo de lo que nosotros tenemos que aprender porque tenemos que informar sobre los posibles, por muy pequeños que sean, de esos costos que se van a incurrir o que se van a generar por el uso de este tipo de conectividad. Digamos que este fue alguno de los aspectos que nos ayudaron a tener la configuración del call center, informar a las personas, dependiendo de dónde nos encontráramos en Pakistán, utilizando video. Esto fue muy útil. Se tuvo también acceso a periódicos. Realmente no había nada en video. Informamos a las personas acerca de la existencia del call center de manera escrita, y esta es la manera, es como las personas empezaron a saber o a dar conocimiento sobre las empresas de telefonía más importantes y ellos pudieran empezar a tener comunicación y que esto también fuera una contribución en Irak con respecto a los conflictos que se tenían con el grupo de ISIS. Y retomando la parte que se mencionó, el éxito.
que hubo sí algunos casos de éxito y yo creo que ayudó mucho la parte, el hecho de tener los call centers, el tener líneas, los SOPs también. Y también cuando nosotros observamos otros países que tienen también sus call centers, creo que una buena organización o el resultado de una buena organización es la gestión o la capacidad que puedes abarcar, que esto hace la diferencia, ¿cierto? Y también, sin duda alguna, aplicar las mejores prácticas, porque esto también puede ayudar a otras organizaciones también. Por ejemplo, se aplicaron las buenas prácticas en Pakistán, nosotros las aplicamos. Estas prácticas también se aplicaron en Irak porque el contexto de cierta forma era similar. Había a lo mejor algunas diferencias sutiles, pero era importante saber cuáles eran las respuestas con base en la situación. Entonces, para nosotros establecer los SOPs correctos, el capacitar al personal del call center, a los operadores también, el lidiar con las personas, el lidiar con aquellas personas que de lidiar de una manera muy sensible, siempre ser educados también y también un aspecto también muy importante pues en los mecanismos de retroalimentación, las expectativas, el gestionamiento, porque las personas estaban esperando que se estén resolviendo sus problemas y no podemos cambiar esto. Lo que sí podemos hacer es sí gestionar las expectativas y, bueno, saber de qué forma les puedes ayudar. Y esto es algo que también encontramos muy útil para, para hacer preguntas constantemente. ¿Cuáles eran las bases de datos? Y esto es algo, incluso si no tenemos una respuesta y estas preguntas están surgiendo una y otra vez, tienes que hablar con la persona indicada y decir, bueno, estas son las preguntas que están surgiendo. Por ejemplo, reclamos o hay muchas preguntas en torno al alimento, es decir, de diferentes áreas y tenemos que estar preparados para contestarlas. Definitivamente, eso fue muy útil y también un punto final también de lo que hablamos, nosotros imprimimos algunas tarjetas y esto las colocábamos o las teníamos a la mano. Enseñábamos, por ejemplo, si surgía alguna pregunta en particular, nosotros mostrábamos esta tarjetita para que ellos se pudieran comunicar a ese teléfono adecuado. Como les decía, la gente llamaba, la gente solicitaba soluciones. Fue sí hasta cierto punto desafiante porque había temas muy sensibles que platicar debido a la situación o debido a la ubicación, especialmente en estos países. Y no creo que sea solamente un tema de religión y de sociedad. Yo creo que sin duda alguna representa un desafío el poder comunicarnos y el poder hablar de las situaciones en general. También otro aspecto que nuevamente pienso que fue un desafío, la gestión sobre la importancia de abordar las quejas, especialmente o depende de la mentalidad de cada persona o depende de la misión también o del liderazgo, porque esto puede ser un desafío. El dar una retroalimentación, y que esto también pueda contar para las personas que estamos ayudando. Y también es muy bueno para nosotros el hecho de saber que no todo es perfecto. Algunas veces tratamos de hacer esto y tratamos de que sea perfecto y que no haya ningún aspecto negativo, que ignoramos algunos aspectos. Pero bueno, tenemos que aprender a lidiar con esta parte. Entonces, pienso que estos fueron algunos de los desafíos que tuvimos: abuso sexual, el gestionar las expectativas de las personas. Sin duda alguna fueron algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos. Muchísimas gracias por su cooperación, por su participación. Sin duda alguna nos gustaría retomar esta parte de los temas sensibles. Como decía, hubo participación de diferentes agencias, hablar de los OPS, de la capacitación. ¿Cómo gestionaron esta parte para hacer la gestión correcta sobre líneas, sobre todo? Aún cuando, una disculpa, está sonando mi teléfono.
¿Cómo se pudo solucionar este evento? ¿Cómo le hicieron? Bien, honestamente, Mónica, hay algunos desafíos a los que nos seguimos enfrentando, justo como dije, en Pakistán, en Irak, tiene que ver con aspectos culturales. Es algo que tenemos que atender, los aspectos culturales. La VB y una PSA fueron algunos de los factores para ayudar a esta interconexión. Porque, bueno, con la participación de otras ONGs, con otras agencias, en este caso nosotros aprendimos. Sí, exactamente. Y se puede hacer de manera física, el hablar con las personas. Son algunos de lo que estuvimos aprendiendo con el call center. Ayudar a las comunidades a estar comunicadas, lo cual es muy importante. Algunos de los aspectos fue explicar el concepto, por supuesto. Tuvimos focus group o grupos de plática, de análisis para saber cómo podíamos congregar a las mujeres y poder platicar acerca de o de lo que estaba ocurriendo. También otro detalle es que era muy prometedor, en este caso, pues, trabajar el tema de la confidencialidad. En algunas ocasiones se tenía que cambiar el nombre de quienes daban sus testimonios. El trabajar sobre esta línea fue sin duda alguna desafiante. Se tuvieron que establecer algunos estándares de cómo íbamos a informar esas comunidades, cómo íbamos a trabajar tanto mujeres como con hombres, cómo los íbamos a llamar. También otro punto, por ejemplo, en Irak, tuvimos que separar en grupos. En Pakistán no se tuvo como tal esa consideración, pero en Pakistán lo que nosotros hicimos utilizábamos teléfonos celulares y las personas les decíamos a las personas, ok, en Pakistán o al staff de decir, bueno, vamos a manejar teléfonos separados para cuidar la sensibilidad y la privacidad, dependiendo del género también. Si hay una persona que está hablando sobre esta línea, tenemos que asegurarnos de que se protegiera la confidencialidad y la sensibilidad. Creo que en este modo, estas fueron algunas de las partes o algunos de los desafíos, sin duda alguna. Sí, como he mencionado, creo que va a seguir siendo un desafío. Hoy ya tenemos mucho mayor acceso a la comunidad femenina. Yo sé que en otros países es muy, muy sencillo. Sin embargo, en Pakistán es muy complicado. Es muy complicado tener acceso a este tipo de población. Por lo tanto, tenemos que encontrar estos atajos o estas oportunidades. En Irak sería muy interesante aplicar también esta parte, estas bases, donde a lo mejor las mujeres simplemente se pueden desplazar y asistir, o como sabemos, las mujeres no se pueden desplazar solas, porque sabemos que son cuestiones culturales. A lo mejor en Irak no, pero en Pakistán sí. Uno de los ejemplos que hemos utilizado en las ONGs en Pakistán es en estos salones de belleza donde donde las mujeres se van a cortar el cabello. Teníamos que ir a este tipo de lugares y decir, mira, nosotros somos de ONGs, nuestro propósito es esto. De tal forma, pues en este espacio se sentían más seguras. Entonces, estos son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos. Nos seguimos enfrentando, pero seguimos trabajando también en ello. Muchas gracias. Ha sido una participación muy generosa. Sé que hay muchísimo más y también hay muchas preguntas por parte de la audiencia. Voy a continuar con la siguiente parte, pero bueno, vamos a regresar contigo
por si hay más preguntas sobre los temas que nos has contado, que han sido muy, muy interesantes. Muchas gracias, muchas gracias. En adoptar un marco, digamos, conceptual interagencial para todo el trabajo en AAP y fortalecer también los vínculos entre AAP y PSEA, que es una cosa que desde Art4Me también estamos intentando hacer muy proactivamente. ¿Qué avances pueden compartir en materia de retroalimentación y quejas, sobre todo con respecto a esta línea interagencial que nos han contado que están desarrollando? ¿Qué han aprendido hasta el momento y qué planes tienen para su operacionalización? Les dejamos la palabra y muy bienvenidos a este espacio. Gracias, Mónica, y buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Clara. Entonces, quizás una de las cosas que hemos aprendido, y antes de pasarle la palabra a mi colega Abner, para mí una de las cosas importantes era el liderazgo, ¿no? Que es también algo que mencionó Naima en su intervención, que puede ser un reto si no hay apoyo, o puede ser un factor, ¿no? que permite como escalar y desarrollar como esta visión conjunta de AP. Y en el caso de Venezuela, que es una operación humanitaria donde las estructuras de coordinación se establecieron hace 3 años, desde el inicio AP era como un tema que se levantaba en el equipo humanitario del país, ¿no? Entonces, a nivel de liderazgo estratégico. Y un elemento clave para mí, veo que Fernanda Baumhart está en los participantes, ha sido poder contar con experticia, o sea, liderazgo técnico sobre AP. Desde muy temprano en la operación, tener a una asesora de AP a nivel interagencial, a nivel colectivo, ha permitido desarrollar esta visión conjunta sobre AP, cuáles son los requerimientos y los compromisos mínimos a los cuales nos queremos comprometer como sistema humanitario en Venezuela. Y eso entonces ha resultado en el desarrollo de un marco colectivo de AP en Venezuela, aprobado a nivel del equipo humanitario del país hace 2 años, con 7 compromisos clave, ¿no? Uno sobre, o sea, entonces, compromisos sobre cómo fortalecer la capacidad de todos los socios en el país sobre AP, un compromiso por cada uno de los pilares de AP, un compromiso sobre la coordinación, la importancia de cerrar el ciclo con las comunidades, también sobre la retroalimentación recibida y cómo la hemos utilizado. Y uno de los 7 compromisos clave era la creación de un mecanismo interagencial de retroalimentación comunitaria seguro y accesible. Y entonces ahí se enmarca un poco la iniciativa de la línea de contacto interagencial. Ahí le paso la palabra a Abner. Hola colegas, buenos días a todos. Mi nombre es Abner, también trabajo en la operación de Venezuela. Qué gusto saludarte, Fernanda, nuevamente y encontrarte en este espacio. Y bueno, un poco en términos de la línea de contacto, pues la línea de contacto, como bien lo dijo Clara, fue un esfuerzo interagencial importante para consolidar todo el esquema de rendición de cuentas y el vínculo con la red de protección contra la explotación y abuso sexual, o sea, un esfuerzo interagencial también pensado y centrado en las personas, en donde damos importancia a escuchar su voz, donde nos retamos como actores humanitarios a utilizar esa voz de las personas e incorporarla en nuestro ciclo de programación humanitaria. Dentro del marco cabe destacar que no solamente se orienta sobre el hecho de tener una línea o un mecanismo interagencial complementario a los ya existentes, sino que además también se hizo un esfuerzo importante en tener un mapeo de cuáles son esos tipos de retroalimentación
de las personas que podemos recibir de las comunidades y también pensar un poco la estrategia en cómo abordar cada uno de estos tipos de retroalimentación, lo que resultó en un flujo de trabajo común para todas las agencias, donde el esfuerzo se priorizaba y donde efectivamente, como lo decimos, pensado y centrado siempre en las personas a las que servimos, haciendo los vínculos apropiados para que las personas con alguna necesidad particular pudieran tener acceso a servicios básicos y esenciales como acceso a identidad legal, alguna violación de derechos humanos o, como ha sido casos de éxito, acceso de niños, niñas, adolescentes a esquemas de nutrición y a víctimas o sobrevivientes de violencia basada en género, también tener acceso a servicios de apoyo psicosocial. Hoy en día, la línea está conformada por 8 agencias del Sistema de Naciones Unidas establecidas en Venezuela, y a medida que vamos creciendo y escalando nuestra respuesta, vamos incorporando otros temas como lo es los temas de género, que son transversales y donde también cuidamos mucho, y como lo decía Naima, garantizar de que tanto mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes o personas con género fluido puedan sentirse cómodas, seguras, confiadas de decidir con quién hablar y hacia quién expresar su voz. Entonces, hoy este esfuerzo lo integra ONUCIDA, el PMA, FAO, OIM, ACNUR, UFPA, UNICEF, y recientemente se incorporó la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela, y es un esfuerzo, como ya lo hemos dicho, donde ha sido reconocido OCHA como un actor neutral, imparcial, que puede garantizar la transparencia de estos mecanismos, y ha sido asumido dentro de la arquitectura humanitaria como un espacio más de coordinación y coordinación centrada en las personas, en donde abrimos un espacio para escuchar la voz de las comunidades y ver cómo podemos articular la respuesta para igualmente cumplir con nuestro mandato de entregar siempre una respuesta coordinada, efectiva y basada en necesidades. Entonces, creo que vale la pena rescatar algunos logros, como es precisamente el liderazgo de OCHA como un ente habilitador de espacios de coordinación interagencial y de esfuerzos coordinados no solamente dentro del sistema de Naciones Unidas, sino también con otros actores como organizaciones internacionales, locales y movimientos de la sociedad civil. La priorización de los esfuerzos, como ya lo comentaba, para resolver los tipos de retroalimentación que tenemos establecidos e identificados, nos asegura tener agilidad en la respuesta y en la gestión y en cómo incorporamos esta retroalimentación a nuestro quehacer diario. Y por supuesto, la complementariedad de los esfuerzos de rendición de cuentas y de la red de protección y explotación contra el abuso sexual, ¿ok? Creo que ha sido como un trabajo en conjunto que hemos hecho con la coordinadora de la red PEAS en Venezuela, donde no solamente se ha visto a la línea de contacto como un medio para rendir cuentas y escuchar a las comunidades, sino que ha sido seleccionado como el mecanismo armonizado y homologado para toda la promoción y los movimientos de promoción de la protección contra la explotación y abuso sexual. Además que la línea, de alguna u otra forma, ayuda a la red a cumplir con sus pilares básicos de acción, de mantener confidencialidad, prestar seguridad, acceso, la operatividad, la variedad de canales en los cuales las víctimas o sobrevivientes de casos de explotación y abuso sexual pueden decidir a través de cuál medio hablar. E igualmente todo esto va enrutado a la red PEAS, que hace todos los esfuerzos de análisis, investigaciones y brindar una respuesta, y siempre garantizando cerrar también el ciclo con las víctimas y las personas que iniciaron esta denuncia, y les ayuda de alguna u otra forma a cumplir también con su compromiso de rendición de cuentas. Entonces, la coordinadora de la red PEAS en Venezuela también forma parte activa de este esfuerzo interagencial, hace parte de los comités ejecutivos donde se toman decisiones de cómo adaptar y escalar la respuesta que ofrecemos desde la línea, lo cual ha sido para nosotros uno de los logros más valiosos. Y bueno, como todo logro tiene también retos y desafíos a medida que escalamos en la respuesta, y obviamente estos mecanismos, a pesar de que están en el centro de lo que hacemos y es un nuevo enfoque que debemos adaptar como actores humanitarios, el bajo financiamiento por parte de donantes
pone de alguna u otra manera en riesgo la continuidad operativa de estos mecanismos. Sin embargo, ¿cómo lo hemos sorteado, cómo lo hemos resuelto? Pues hoy las agencias del Sistema de Naciones Unidas que hacen parte de este esfuerzo interagencial prestan aportes y contribuciones para mantener el esfuerzo y lograr la continuidad operativa. Sin embargo, esto es uno de los desafíos que tenemos latentes. ¿Cómo hacemos incidencia para visibilizar estos esfuerzos y que sigan siendo financiados? Porque al final es lo que nos permite construir respuestas y estrategias de salida. Igualmente que, como lo mencionaba también Naima, es sorprendente cómo los desafíos son transversales a nivel global, y es la operacionalización de la información. Cómo logramos que cambie el enfoque de los actores humanitarios para que la respuesta se base ahora en las necesidades, las opiniones y las decisiones que tienen derecho las personas a tomar sobre cualquier acción que los afecte. Entonces, creo que ahí tenemos un gran reto, y es un reto que se presenta a cada momento y con cualquier intervención, en cómo logro no solo cerrar el ciclo con la persona, pero también demostrar que su voz es importante y forma ahora parte de un cambio que introducimos en el enfoque de lo que hacemos. Y por supuesto, el paralelismo que existe con otros mecanismos dentro de un ecosistema humanitario. Todos como actores humanitarios queremos tener estos mecanismos, queremos tener estas líneas, queremos escuchar la voz porque forma parte de este enfoque que estamos adoptando. Pero también tenemos que tomar en cuenta la realidad de las comunidades, en donde en una comunidad un actor humanitario es un actor humanitario, no responde a una bandera, a un color o a un nombre, y el abordaje de las comunidades con múltiples mecanismos a la vez crea paralelismos, crea incluso inseguridades dentro de la comunidad para decidir a quién llamo para contar esta situación que estoy teniendo o esta experiencia. Entonces, de alguna u otra forma, todos estamos compitiendo por escuchar la voz de las personas, pero la verdad es que no debemos competir, sino que debemos tener este esfuerzo conjunto, este esfuerzo común, esta visión común, en donde brindemos la seguridad a la persona que, independientemente de la vía, la línea que utilice, va a recibir una respuesta y su voz va a ser incorporada dentro de nuestros proyectos de acción humanitaria. Entonces, el cómo sorteamos vivir en un ecosistema lleno de mecanismos individualizados y los paralelismos que se crean es uno de los retos por los cuales también estamos pensando en cómo desde la línea y teniendo el liderazgo que tiene OCHA en la coordinación de este esfuerzo, podemos crear mecanismos de remisión de casos seguros, en donde el esfuerzo más bien vaya hacia la resolución y no hacia la recepción de los comentarios, ¿ok? Entonces creo que estos son retos particulares y logros, pero esto no nos desanima por el mismo hecho de que sabemos la importancia que tiene, y como lo ha rescatado Martin en su reciente intervención a Venezuela, el secretario adjunto de las Naciones Unidas. Se trata de la experiencia de las personas, se trata de aprender de ellos, ¿ok? Y para lo cual tenemos una gran tarea y somos conscientes que puede tomar mucho tiempo, pero la verdad es que debemos empujar a que nuestras agencias cambien la forma en cómo programamos, siempre pensando en las personas. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno, adelante. Muchísimas gracias, Abner y Clara, y nos hacen una reflexión muy importante, y yo creo que una transición casi perfecta a nuestra siguiente panelista, porque en efecto, el fin último, ¿no?, de recolectar todos estos datos es finalmente poder adaptar la respuesta para que esté basada en las necesidades, en las visiones, en las capacidades de las personas a las que estamos tratando de servir, ¿verdad? Y justamente Elizabeth, con su trabajo con IFRC, han tenido un proceso bastante interesante de adaptar estos sistemas de recolección, de escucha, les llaman ellos, que me parece además muy interesante, de escucha y de integración de estas visiones de la comunidad dentro de su programación. Este sistema inició en el ébola, en la crisis del ébola, y han ido reflexionando, mejorando, aprendiendo de los retos, abordándolos, hasta llegar ahora a un mecanismo que ya tiene un alcance regional.
So Elizabeth, I just said in Spanish, I just mentioned in Spanish that you've been through quite a thorough process from Ebola to Solo acabo de decir que han tenido un proceso muy parecido desde Ebola hasta ahora en este mecanismo que es sumamente interesante que escuchemos nosotros. ¿Nos puedes hablar más de este camino que has llevado que en cuanto al trabajo interagencias, cómo se hizo eso y cómo es que hicieron para hacer el seguimiento y la mejora de ello para que siga siendo exactamente preciso para el propósito que se le necesita? Muchas gracias nuevamente de unirte a nosotros hoy. Gracias a Mónica y gracias por tenernos acá y de compartir esta experiencia. Creo que voy a empezar a darles un poco de historia sobre el mecanismo que hemos empezado a trabajar desde el 2018 durante el ébola en DRC, el Congo Democrático. Fue un estudio entre el IFRC y la CDC de Estados Unidos para poder hacer un mecanismo de retroalimentación de la comunidad para poder tener un sistema que analice el retroalimentación para analizar los mensajes basados en las necesidades de la comunidad y también para poder tenerlo con el pilar de inmunización que teníamos en el país. Esto llevó al desarrollo de procesos y herramientas para recoger, gestionar, analizar, compartir la comunidad en el tema de su retroalimentación de la forma más común posible. Y hemos hablado de la respuesta de la gente, las promociones, las actividades de promoción entre la gente. Así que tratamos de integrar en las actividades diarias cómo se podía recabar y registrar la retroalimentación comunitaria. En algún momento teníamos 800 voluntarios de la Cruz Roja para ver el uso de la retroalimentación, para poder disipar rumores, escribir cuáles eran las preguntas, hablar de las notas de aliento. Y estos datos fueron recogidos como de texto libre, es decir, los voluntarios iban y escribían exactamente lo que decía la gente y cómo lo decían y lo enviaban a un punto focal en su oficina que iba a ser a poner toda esta información en una hoja Excel. Y estos son puntos focales de los datos con el apoyo del IFRC y el CDC de Estados Unidos. Ponían estos datos de calidad utilizando un marco de codificación para codificar la información de datos de calidad en lo que eran temas. Luego el retroalimentación era analizado subrayando las tendencias que veíamos y estas tendencias fueron compartidas en las reuniones de coordinación locales de ébola. Tuvimos más de 1 millón de datos recolectados durante la respuesta. Fue un éxito este sistema en la República Democrática de Congo y cuando tuvimos el COVID, de la pandemia de COVID del 2020, fue claro que necesitábamos un sistema para entender rápidamente cuáles eran los temas que se necesitan en los miedos y las preocupaciones de las comunidades. Y la idea era cómo hacer para algo que hemos utilizado en un país, hacerlo en 49 países que el IFRC apoya directamente. ¿Cómo empezamos? Fue muy lento. Empezamos a adaptar las herramientas poquito a poco en el contexto de COVID, para el contexto de COVID. Queríamos mantenerlo tan parecido como lo que tuvimos en la respuesta de ébola, porque no queríamos introducir un nuevo sistema cuando estábamos mirando cara a cara una emergencia donde necesitábamos tener retroalimentación lo más rápido posible para entender las percepciones y las realidades y lo que las creencias. Entonces empezamos a ver cuáles eran las formas más realistas de cómo recabar la retroalimentación para entender qué países ya tenían sistemas de retroalimentación que ya funcionaban en los países, cuáles eran sus actividades diarias nuevamente, y si estaban haciendo visitas a los hogares, si tenían programas de radio, de televisión, si tenían la promoción de actividades de salud. Miramos esas actividades, miramos los sistemas de retroalimentación existentes y luego evaluamos a qué sociedades nacionales estaban más
involucradas en el apoyo de este nuevo sistema adaptado que teníamos. Una vez que tuvimos la identificación de nuestras sociedades nacionales, hicimos el piloto de nuestras nuevas versiones con ellos y vimos con ellos qué funcionaba, qué no funcionaba, hicimos algunos cambios. Las sociedades nacionales también nos dieron su retroalimentación y compartieron los datos en grueso con nosotros para poder ver qué era lo que eran las características que podíamos añadir para hacer el sistema más adaptable. Luego identificamos para expandirlo a todas las regiones, a las 49 sociedades nacionales y los países que estaban compartiendo las retroalimentación. Los invitamos a una serie de capacitaciones donde hicimos ejercicios prácticos donde podían probar las herramientas COVID-19 program cycle. y les enseñamos a entregarlo en el sistema del ciclo de COVID-19. Luego introdujimos el sistema en la región y ahora tenemos 43 países que tienen sistemas de retroalimentación comunitarias de los 49. Es decir, hemos visto 70% de aumento de países que de repente estaban recabando, analizando y respondiendo a retroalimentación. Un gran logro. Uno de los desafíos que vimos es que es fácil tener un sistema de retroalimentación y empezar a recabar y documentar a los datos, pero analizar los datos es sumamente difícil, especialmente en esa información. Ahí es donde vimos el mecanismo regional. Empezamos a apoyarlos más en el análisis de los datos de forma cualitativa. Las sociedades nacionales nos compartían sus datos en grueso semanalmente. Ahora ya es mensualmente, pero en esa época del pico de COVID era semanalmente. Lo recabíamos y lo analizábamos utilizando el marco de codificación adaptado para la respuesta de COVID-19. Pero no paramos ahí. También queríamos hacer este mecanismo dentro de una plataforma interagencia. Queríamos asegurarnos que la respuesta era guiada por las prioridades y necesidades de la comunidad. Y en marzo de 2020, con los socios regionales, pusimos en marcha un grupo de trabajo de participación de la comunidad y con ellos tenemos el grupo de trabajo del sur y este y también el del África del Oeste. Y dentro de estos grupos de trabajo tenemos un grupo de trabajo de respuestas de la comunidad que en uno de estos subgrupos la idea es compartir y trabajar con los retroalimentaciones y el proceso es muy sencillo. Los socios que tienen sistemas de retroalimentación de la comunidad, sea informal o formales, si tienen cualquier tipo de retroalimentación de la comunidad que han recabado, comparten esos datos con el grupo Interagencias y tenemos un punto focal que recoge todo lo que han compartido los socios, los asociados, y lo analizan utilizando el marco conceptual del codificación y luego los analizamos con los asociados, con los socios y vamos entonces qué es lo que se fue visto en los datos de retroalimentación y qué es lo que nosotros recomendamos a enfocar las necesidades o las preocupaciones principales de la comunicación. Lo hacemos con reportes de retroalimentación, con paneles de control en línea y con presentaciones en línea. Y utilizamos eso para compartirlo con otros socios y otros grupos de trabajo técnico. También tenemos un rastreador de acciones donde mantenemos las tendencias, las recomendaciones de retroalimentación que hemos acordado y las personas focales que estaban haciendo o llevando a cabo estas recomendaciones. Y hablamos de hasta dónde hemos llegado, dónde estamos, qué estamos haciendo con estas acciones.
Y algunas de las cosas que han hecho estos grupos, por ejemplo, es que hemos trabajado con el grupo de trabajo de gestores de casos para mejorar la comunicación en cambios de política durante la pandemia de COVID. Hemos producido videos que hablan sobre las preocupaciones diarias. También tenemos lineamientos, por ejemplo, sobre consejos para movilización social, coordinación con un grupo de evaluación social. Hemos co-desarrollado en cómo encontrar soluciones lideradas por las comunidades y en los entornos de refugiados y de migrantes. También hemos hecho páginas de los facts, las preguntas más frecuentes para poder informar, y también hemos hecho algunos reportes de ciencia social con lo que hemos encontrado. Hemos empezado también una nueva iniciativa. Tenemos un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo de los Medios e invitamos a los webinarios de los medios donde discutimos las tendencias y apoyamos a los periodistas para hablar sobre estas tendencias. Así que hemos hecho mucho durante los últimos par de años. Y en el último año hemos vuelto a la República Democrática de Congo y hemos revisado todo lo que habíamos hecho en este mecanismo de retroalimentación de la comunidad. Junto con lo del COVID-19, hicimos un trabajo de oficina sobre todas las plantillas que hemos hecho para desarrollar el sistema. Hemos organizado entrevistas con el personal, con tanto a nivel de Ginebra como a nivel de país, y también hicimos discusiones con miembros de la comunidad, con voluntarios, una revisión muy profunda del sistema de retroalimentación, y lo hemos readaptado porque solo lo hemos podido utilizar durante emergencias de salud pública y queríamos ampliarlo a otras operaciones, a otras emergencias, pero utilizando solo las mejores prácticas que hemos aprendido hasta ahora durante la pandemia de COVID y la respuesta a ébola. Esto era lo que era el pensamiento detrás de esto, el razonamiento detrás de esto. Además de la investigación, revisión y monitoreo, hemos también desarrollado una herramienta cuantitativa sobre retroalimentación que puede ser utilizado no solo por la Cruz Roja y pero también por sus apoyos, por sus socios, para poder ver estos datos cualitativos de cómo responder a las tendencias de retroalimentación que vemos y cómo se trabaja con los grupos de trabajo interagencia, cómo se trabaja con los socios internamente y externamente también. Y lo estamos terminando ahora, pero va a ser muy listo, va a estar listo para compartir la próxima mes. Y claro, no podemos esperar, ¿cierto? Para tener acceso a este tipo de kits. Muchas gracias, Elizabeth, por tu participación. También tengo una pregunta y me gustaría preguntarte, sé que la audiencia tendrá más preguntas, pero nuevamente los aspectos sensibles, debido a que hemos tenido muchos PSAs en la mira, y también hasta cierto punto has tenido la oportunidad de integrarte, el usar las herramientas, y cuáles han sido esos desafíos a los que te has enfrentado. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros integramos esto en el sistema de retroalimentación de la comunidad. El decirle a las sociedades que considerar cómo iban a recabar o recopilar información sensible. Sabemos que no es el mismo sistema que están utilizando para una retroalimentación general, porque a veces las personas se sienten un poquito apenadas por compartir esta información. Entonces, los exhortamos a tener canales anónimos para que se pueda compartir este tipo de información. Sabemos que no es una interacción física. Nosotros estamos de cerca con el PGA, que es un departamento de protección que cuenta con ciertos lineamientos y estándares para saber cómo gestionar la retroalimentación sensible. Y sí, sin duda alguna, este sería parte del nuevo kit de retroalimentación, porque es alguna de las adiciones que tuvimos, que es muy sencillo
establecer un sistema y pensar que los comentarios sensibles van a surgir, pero bueno, tenemos que obtener la confianza de la comunidad para que este sistema también pueda funcionar. Por lo tanto, es construir sí la confianza primeramente y después asegurarnos de que las personas entiendan o sepan que les estás escuchando sus comentarios y que también estás respondiendo ante ellos, el ayudarlos y también el tomar acciones ante esta retroalimentación sensible que estamos recibiendo. Y también uno de los aspectos que nosotros hicimos, y creo que es un buen ejemplo, es que nosotros tenemos esta línea para comentarios sensibles. Se hicieron grupos de trabajo para ICC, entre otros grupos, para platicar la retroalimentación sensible que estaba surgiendo y también el saber cómo se iba a canalizar la situación. También algo relacionado al TSA es que tuvimos un punto de enfoque del que estábamos encargados para saber cómo podemos gestionarlo y también compartirlo con la persona adecuada. Teníamos un punto de enfoque, un grupo adecuado para que pudiera dar apoyo, que pudiera gestionar esta información. Pero sí, eso es lo que tenemos que hacer. Sé que se ha mencionado mucho al respecto en este grupo. Definitivamente es algo que necesita también mucho más trabajo en el proceso y sé que pues el tener este tipo de procesos ya en su lugar, un proceso para ayudar a que se construya la confianza con la comunidad, con dignidad, con respeto, es muy importante. Muchas gracias. Me encantó ese cierre. Se trata de la confianza y el tener los sistemas correctos. Y por supuesto de aprender ha sido una gran experiencia, sin duda alguna. Y pienso que esto, digamos, nos lleva de una manera correcta a la siguiente presentación. Quería agradecerte nuevamente por tu participación, por estar aquí con nosotros. Elizabeth nos cuenta, es toda una experiencia de aprendizaje y de ajuste, ¿verdad? De cómo modificamos las cosas para que efectivamente funcionen, porque no es una tarea fácil, ¿no? Todas las presentaciones nos han hablado de los múltiples retos y la necesidad de volver, mirarnos, ver qué está funcionando y qué no, y cómo nos adaptamos para poder seguir mejorando. Y creo que la próxima presentación que tenemos, que es otra vez volviendo a nuestra región, volvemos a Colombia, Catalina Arciniegas y Andrea Tague nos van a hablar justamente de un ejercicio de evaluarnos, de mirar los canales que tenemos ahorita en una región de Colombia y mirar qué podemos aprender, qué hay que mejorar y cómo podemos seguir en la tarea de llegar hasta este fin último, que es efectivamente que nuestra respuesta responda a las necesidades y a las capacidades de las personas. Entonces, Catalina y Andrea, ustedes hicieron hace muy poco a través del Task Force de PSEA una caracterización de los canales de retroalimentación y queja. Queríamos preguntarles por qué decidieron embarcarse en este ejercicio como Task Force de PEAS y más o menos qué han aprendido. No sé quién quisiera contestar, pero tienen el espacio. Adelante. Vale, pues voy a empezar yo y Cata seguramente me puede complementar. Digamos que a finales del año 2020 nos embarcamos en un ejercicio de diseño del plan de acción del Task Force y uno de los gaps más importantes que identificábamos en ese planteamiento era justamente el trabajo de cara a las comunidades, de, digamos, entender un poco mejor cómo estábamos trabajando en los territorios en términos de comunicación, de la calidad de esos mecanismos, de diálogo, pero también de reporte, y justamente fue uno de los puntos más importantes de nuestro plan de acción. Además, también teníamos ya, digamos, unos esfuerzos importantes en lo que tenía que ver con las capacidades internas, digamos, organizacionales y de las agencias frente al trabajo con personal y a la divulgación de normas y procedimientos básicos. No tanto así con las comunidades. Entonces, digamos, decidimos ponerle un especial énfasis a este punto.
Muchísimas gracias. Y bueno, imagino que ya teniendo los resultados en mano, pueden, digamos, decirnos un poco más sobre qué han encontrado sobre estos mecanismos, ¿no? ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué desafíos tienen en este momento? Pues bueno, entonces para poder entender mejor, digamos, cómo era nuestro trabajo de cara a nuestro relacionamiento con las comunidades, lo que hicimos fue identificar un territorio que es Arauca, que digamos justamente es uno de los territorios que colinda con Venezuela, que tiene una afectación por conflicto armado, pero también toda la crisis humanitaria, digamos, derivada de la migración, pues también estaba allí. Y por supuesto, pues hay un asunto, digamos, de necesidades y de capacidad institucional, digamos, limitada. Entonces, escogimos este territorio y además ahí pues ya habíamos hecho esfuerzos iniciales así, en temas de PEAS, así que decidimos que ese fuera el territorio. Entonces, aquí digamos que convergen, digamos, un número, digamos, de actores, tanto agencias como organizaciones que trabajan en la respuesta humanitaria, pero que también trabajan un poco de cara a generar este vínculo entre lo humanitario y desarrollo que también, digamos, nos planteaba unos retos muy interesantes. Entonces, Arauca fue el territorio que justamente pues escogimos. Aquí participaron, digamos, hicimos un proceso, digamos, tanto cualitativo como cuantitativo de recolección de datos, para no solamente, digamos, tener una caracterización en términos de números o de qué tipo de agencias son los que están trabajando, sino un poco en términos de la calidad, digamos, de esos mecanismos, ¿no? Un poco de qué tanto estamos cumpliendo con estos temas de accesibilidad, seguridad, transparencia, confidencialidad, todo el tema, digamos, de adaptación teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones. Entonces, hicimos varias entrevistas tanto a puntos focales como a personal que está en primera línea, digamos, dando la respuesta. Por supuesto, hicimos observación en campo, consultamos a las comunidades y, por supuesto, hicimos una consulta documental un poco para entender mejor cada uno de los procedimientos, digamos, institucionales que tienen todos estos actores. Digamos que encontramos que en su mayoría, pues, lo que prima en términos de mecanismos de reporte de queja comunitaria, pues digamos que lo que encontramos es que los buzones, los correos electrónicos y las líneas telefónicas es lo que más se usa en los territorios, ¿no? Digamos que esos son los principales mecanismos. Por supuesto, los puntos focales están allí, pero digamos en términos de comunicación directa con las comunidades es lo que más disponen las agencias y las organizaciones frente al trabajo con las comunidades. Ahora, el tema de, un poco ya viendo los temas de accesibilidad, lo que identificábamos es que todos los canales son gratuitos, pero que de alguna manera, pues sí tienen un tema de acceder a Internet o tener un teléfono disponible para poder, digamos, realmente poner la queja, ¿no? El único que, digamos, no tiene esa barrera es el tema del buzón, que de alguna manera pues nos garantiza los temas de accesibilidad, pero no tanto el tema de la oportunidad en gestionar, digamos, ese reporte o esa información que llega, digamos, de manera oportuna. Y de alguna manera, lo interesante aquí es que encontramos que en la mayoría, pues hay un proceso de socialización con las comunidades, es decir, no solamente nos quedamos con tener un afiche o una tarjeta muy sencilla, sino que hay jornadas de socialización con las comunidades frente a estos mecanismos y que en algunos casos, pues se socializan a través de experiencias muy de base comunitaria para que sean realmente comprensibles y accesibles a todas las personas, porque además, digamos, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de la población proveniente de Venezuela, pues de alguna manera el tema del lenguaje pues resulta muy importante porque aunque hablamos español, pues no usamos los mismos términos para referirnos a determinadas cosas. Entonces, importante aquí que pues el tema es que en términos de seguridad, pues
de alguna manera sí hay, digamos, unos mínimos estándares de seguridad. Un poco se habla de los temas de confidencialidad y las personas en terreno sí, en su mayoría, digamos el 70% aproximadamente, tiene una capacidad para poder gestionar los reportes en terreno, que es algo muy importante porque no necesariamente depende del punto focal nacional para poder iniciar una gestión, digamos, del caso y del reporte. Eso también nos parecía muy importante. Ahora, digamos, respecto a la confidencialidad, ahí tenemos, digamos, algunos desafíos, digamos que todavía necesitamos mejorar lo que tiene que ver con los procesos de consentimiento y de asentimiento para el caso de niños, niñas y adolescentes. No todos manejan, digamos, de una manera digamos, sistemática los temas de asentimiento, los temas de consentimiento están. También, digamos, encontramos que, por supuesto, aquí hay organizaciones que efectivamente capacitan a su personal de manera sistemática y permanente para asegurar que estos temas de confidencialidad, de seguridad y demás, pues son claros en su trabajo con las comunidades y que de alguna manera pueden, digamos, transmitir claramente de qué hablamos cuando hablamos de confidencialidad y de seguridad. Digamos que frente a los temas de qué tanto estos mecanismos se adecúan, por ejemplo, a las necesidades de niños, niñas y adolescentes y de mujeres, por ejemplo, lo que encontramos es que ya hay algunas organizaciones que efectivamente, digamos, adaptan estos buzones que generalmente funcionan para personas adultas con piezas de comunicación y materiales para niños, niñas y adolescentes, de manera que ellos mismos puedan, digamos, realizar el reporte de la situación que quisieran, incluidos los temas de EAS, y esto también significa que pues tienen unos procesos de acompañamiento en esos espacios para que justamente pues si los niños y niñas pudieran, lo puedan, digamos, presentar. No se Digamos que hay un tema muy importante en Colombia y es el tema étnico. Acá nosotros trabajamos con personas indígenas y afrodescendientes y lo que no encontramos es adaptación para justamente comunicarnos con estos grupos poblacionales. Digamos que ahí hay un vacío importante que logramos identificar y una experiencia muy interesante es el trabajo que hace UNFPA para hablar de violencia basada en género en sentido amplio y ahí incorporar los temas de EAS. Y esto porque es un territorio en donde estamos rodeados por actores armados y en donde hablar de este tipo de cosas pues significa, incluso puede significar mayores riesgos para estas comunidades, así que digamos se ponen etiquetas o nombres digamos más amplios en términos de violencias basadas en género o protección de derechos de las niñas y de las mujeres y ahí se incorporan los temas de EAS. Yo dejaría por aquí por ahora, entonces no sé, porque entiendo que estamos cortos de tiempo. Sí, Andrea, muchísimas gracias, pero nos das luces en unos temas particularmente importantes para el tema de PEAS. Quizás, Catalina, si quisieras complementar un poquito más sobre estas fortalezas o desafíos, particularmente la integración de PEAS, y de pronto, ¿qué recomendaciones entonces está haciendo el Task Force a partir de estos hallazgos a las personas que están trabajando en la respuesta? Y muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias nuevamente por la invitación y complementando un poco lo que nos comentaba Andrea, pues en primer lugar decirles que para nosotros era un reto muy grande porque es la primera vez que en el país hacemos un ejercicio tan riguroso y como lo mencionó Andrea, con la revisión de diferentes fuentes de información en este ejercicio, que aparte de eso lo promovimos a través de la red de puntos focales, participaron pues encontramos, digamos, el apoyo de 29 entidades del sistema, agencias, incluida la misión de verificación, pero también ONGs que hacen presencia en Arauca. Importantísimo mencionar que nuestro objetivo no solamente era saber y comprender si los mecanismos cumplían con los estándares mínimos del IASC, sino adicionalmente verificar, bueno, luego de que podía llegar un reporte, un posible caso de explotación o abuso sexual, qué sucedía y luego cómo se refería a los servicios de asistencia BBG.
Es decir, no solamente mirar el funcionamiento como tal del mecanismo, sino qué sucedía después y cómo estaban manejando también tanto las agencias como las ONGs posibles casos de explotación y abuso sexual. ¿Qué vimos adicionalmente en términos de esta compilación de información, de estas visitas también a territorio, el trabajo también que hemos hecho con los equipos territoriales, nos abría mucho los ojos frente a los vacíos que tenemos? Andrea mencionaba, por ejemplo, pues el tema que tiene que ver con las comunidades con pertenencia étnica también, en materia, digamos, de los intercambios que tenemos con personas indígenas. Y hay algo también que nos llamó mucho la atención, es el tema de la participación. Veíamos que la participación no es algo que se contemple en el proceso de construcción de los mecanismos o en el establecimiento de los mismos mecanismos. Es decir, consideramos que para que un mecanismo funcione es necesario consultar a las comunidades desde el inicio para saber cuáles son las mejores formas o cómo adaptarlos realmente y hacerlos sí, accesibles y acordes a sus necesidades. Entonces veíamos que en realidad lo que suele suceder es que se lleva el mecanismo, bien sea un buzón o se establece una línea telefónica, pero no se ha hecho una consulta previa con las comunidades. Entonces tenemos un especial énfasis ahí. Nuestro objetivo adicionalmente, como mencioné, no era solamente la caracterización, sino establecer esas recomendaciones a partir de las buenas prácticas que identificábamos en el país, pero también de otras prácticas de otros países que podían ser aterrizadas a nuestro contexto. Veíamos que también es necesario pues seguir diversificando los canales de comunicación y de, digamos, para recibir estos posibles reportes de explotación y abuso sexual, adecuándolos también a las necesidades especialmente y características de personas con discapacidad y bajos niveles de lectoescritura. Entonces, en ocasiones que sentimos, tenemos algunos materiales que visibilizan o dan información acerca de los mecanismos, pero resulta que pues no están adecuados sobre todo a personas con algún tipo de discapacidad visual, y cuando hay bajos niveles de lectoescritura, pues no estamos transmitiendo el mensaje. Entonces puede ser que la línea esté disponible 24 horas, pero si no la difundimos de otra forma, pues las personas difícilmente van a poder acceder. En términos también de estos desafíos, pues es en los territorios colombianos, e igual seguramente en muchas otras partes del mundo, lo que tenemos son particularidades y convergencia de múltiples actores en una sola región o en un solo departamento. Entonces, escogimos precisamente Arauca, como lo mencionaba Andrea, porque aquí tenemos no solamente actores humanitarios, de desarrollo, migración, sino también de construcción de paz. Entonces, lo que también logramos identificar fueron algunas buenas prácticas de mecanismos conjuntos o compartidos por varias agencias. Para nosotros, ¿qué era clave? Que estos mecanismos progresivamente sean adecuados para que realmente podamos recibir de manera segura posibles reportes de explotación y abuso sexual y que los tratemos y los abordemos de una manera adecuada. Es la primera vez que hacíamos un ejercicio así, como les comentaba, en el país, y nuestro objetivo adicional para entregar recomendaciones a todas las organizaciones y agencias que lo necesiten es empezar a sembrar los pasos de lo que será un piloto para un mecanismo interagencial de queja comunitario. Nos gustó, digamos, hacer el zoom en Arauca por sus características, pero también porque sentimos que es un territorio donde se ha ido construyendo también desde el GIFAM local y desde el equipo humanitario local también unas capacidades apoyadas también por los diferentes actores de la red PEAS. Entonces, básicamente, cuando tratamos de aterrizar un SOP interagencial a esa realidad, decimos, bueno, ¿cómo será ya cuando realmente podamos decir, existe aquí un mecanismo interagencial de queja comunitario y cómo fortalecerlo para dar una verdadera respuesta en articulación, por supuesto, con también poder identificar, y veía que ahí en el chat alguien lo mencionaba, identificar esas barreras de acceso con las que nos enfrentamos pues en materia de BBG y respuesta en últimas, que es lo que queremos, dar una respuesta oportuna y adecuada a las posibles víctimas sobrevivientes. Entonces, vamos en un proceso, digamos, escalonado para poder en algún momento pues tener esto que
que en otros países ya se ha constituido de manera más comprensiva, ¿no? De lo que es un mecanismo interagencial de queja comunitario. Por el momento nosotras no lo vemos tanto a nivel país, sino a nivel regiones. Entonces, pues, ese es nuestro interés. También es posible que haya otra de estas experiencias que podamos ir fortaleciendo en otras regiones como el Valle del Cauca o norte de Santander, pero desde el Task Force, con el apoyo de la red de puntos focales, nos interesa pues seguir en este camino con los colegas de Arauca para poder establecer este tema ya. Muchísimas gracias, Andrea y Catalina. Y buenísimo, digamos, aprender en otros países también que el proceso es largo y el aprendizaje es largo, ¿no? Para poder montar estos canales de manera efectiva hay mucho que tenemos que entender, sobre todo las comunidades, antes de embarcarnos en la tarea. Desde el Task Force de PSEA y desde el grupo de AAP siempre decimos, bueno, ¿cómo hacemos para articular un poco mejor la importancia de trabajar juntas? Y tú nos acabas de dar un excelente ejemplo de cómo estas tareas que son claves para todo el tema de la APE, como son los canales, son claves también para PEAS y es desde ahí que empezamos a construir, ¿no? Un sistema, como tú lo decías, un mecanismo de queja comunitario de PEAS está inevitablemente basado en un muy buen trabajo de APE, de estos canales que sean inclusivos, accesibles, seguros, confidenciales. Así que bueno, muchísimas gracias por cerrar con ese excelente mensaje clave. Voy a darle la palabra a mi colega Elena, que nos va a moderar la siguiente sección del webinario, ya donde me imagino que las y los participantes están con muchísimas ganas de hacerles preguntas directas a las panelistas y a los panelistas según sus presentaciones. Entonces, de nuevo, mil gracias a todas y todos. Ele, tienes la palabra. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas las panelistas que nos han acompañado hoy, o todas y todos. I'm going to switch to English because we have Cambiando a inglés, porque tenemos preguntas para Elizabeth, pero creo que es bueno decir que toda esta conversación necesita ser basada en confianza y cómo se ha hecho el trabajo para ganar la confianza en las comunidades y tener preguntas respondidas basadas sobre la confianza que la comunidad puede tener sobre ellos. La primera pregunta para ella, para Elizabeth, es, y yo sé que ha mencionado que tenían 800 voluntarios haciendo preguntas y haciendo retroalimentación puerta a puerta, pero no era un desafío el tener que su propia gente esté pidiendo retroalimentación sobre la asistencia ofrecida, porque esto podría influenciar a las personas en las respuestas que daban, o no creaba un sesgo que su propia gente fuera la que está haciendo la solicitud de retroalimentación sobre situaciones o asistencia que ustedes han trabajado. Muchísimas gracias, Elena. Esa excelente pregunta, muy válida, por cierto. No puedo decir que no creo sesgos, porque creo que eso va a ser siempre una influencia donde la gente está dando retroalimentación a los voluntarios, pero por eso es tan importante tener múltiples canales donde la gente puede dar su retroalimentación, canales cara a cara, pero también canales en línea y canales donde pueden simplemente llamar por teléfono. Y creo, como lo dije, mucho de esto empieza con construir la confianza con las comunidades, igual que uno lo hace haciendo en cada paso de una consultoría, construimos esa confianza para que entiendan qué es lo que ustedes están tratando de hacer con este sistema de retroalimentación, por qué quieren crearlo, para qué se va a utilizar, por qué necesitamos que ellos den la retroalimentación y hacerles entender a las comunidades que toda retroalimentación es buena retroalimentación, positivo o negativo. Y eso obviamente necesita mucho trabajo, pero
Si uno continúa mostrando a la gente, consultándoles, demostrándoles que los estamos escuchando, asegurándonos que su información está siendo ingresada al sistema, que es colaborativo, que va a crear entonces un sentido de propiedad. Y están viendo que comparten esta retroalimentación y ustedes responden a esa retroalimentación. Eso es clave. Eso ayudó realmente mucho para al entrar a los miembros de la comunidad a seguir dando, no sé, quejas, sugerencias, a preguntas. No era solo quejas, era también escuchar sobre ellos qué es lo que piensan de esta intervención. ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Tienen otras sugerencias? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Queremos también entender cuál es su percepción. Así que categorizamos la retroalimentación dependiendo, bueno, diferentes tipos que nos ayuden a entender también dónde responder, cómo responder y cuándo responder. Muy buena pregunta y excelente respuesta. Creo que es como trabajar con una comunidad en la que uno ha llegado ya a ese nivel de apertura, de confianza, que puede ya construir sobre ello para obtener información que sea real, honesto, cándido, donde uno pueda usar en los programas. La siguiente pregunta es para Naima y también tiene que ver con confianza. Nuevamente, ganas a la confianza de la gente cuando ofreces información útil y cuando te conectas con la gente sobre su punto, su tema. Pero ¿qué pasa cuando uno no puede dar referencias a nuestro servicio? ¿Qué pasa cuando los servicios simplemente no están ahí para satisfacer a las necesidades de la gente? ¿Cómo se gestiona la expectativa? ¿Cómo se maneja la expectativa de la gente que no va a recibir asistencia a pesar de su contacto con el centro de llamada? Elena, este problema de hecho lo hemos enfrentado en Irak bastantes veces porque habían cosas a las cuales no teníamos acceso, información en donde no se tenía cuando se empezó todo. Así que lo que podíamos hacer era ser honestos. Nos dimos cuenta rápidamente porque creo que en lugar de simplemente ver las cosas en términos de hecho, Fernanda escribió algo muy interesante en el chat donde la confianza de la gente a menudo puede ser perdido si no se manejan las expectativas. Ese es uno de los grandes desafíos a los que enfrentamos. La confianza es codependiente de cerrar el círculo de la retroalimentación. Pero cuando la gente llamaba y pedía, por ejemplo, la naturaleza, se le preguntaba sobre qué quiere preguntar. Eso hacía que el centro de llamadas inmediatamente se fuera experimentando para tratar con respuestas específicas. Si la gente, por ejemplo, preguntaba algo al inicio y nosotros no sabíamos cuál era la respuesta, les decíamos, ok, los vamos a responder, los vamos a llamar de vuelta y cuando teníamos la respuesta los llamábamos y les dábamos la respuesta y cuando no teníamos la respuesta los llamábamos para decirles que no teníamos la respuesta. No podemos todavía responder. Y no era no responder porque no teníamos la respuesta, porque eso hace que la gente se ponga de mal humor. O sea, importante era que esas preguntas a las que no se tienen respuesta sean de todas maneras voceadas. Eran cosas que les podíamos decir desde el principio. Por ejemplo, ok, inicialmente recuerdo cuando no había un grupo de trabajo sobre viviendas y tierras y cuando la gente preguntaba sobre sus tierras, o sea, lo siento, pero no tengo una respuesta. Y cuando se estableció la política, entonces ya sabíamos, ya podíamos responder a esas preguntas. Pero dos cosas importantísimas. La honestidad. Hay que darles también el respeto y la honestidad para con ellos. Y segundo, que aún si no tienes la respuesta, si no tienes una respuesta más tarde, igual llámenlos de nuevo y les dicen que no tienen respuesta. Es lo más importante. Muchísimas gracias, Naima. Y creo que son dos puntos sumamente importantes, sobre todo el grupo de retroalimentación, porque a veces
sabiendo que no hay ninguna capacitación para ver qué es lo que está pasando, cuál es la respuesta. Es importante responder a la gente aun cuando la respuesta todavía no esté ahí. Y muy rápidamente, Elena, y yo creo que ahí es donde las cosas como este webinario son tan importantes porque podemos de verdad compartir esto con otras misiones, compartir este aprendizaje que hemos hecho con estas lecciones aprendidas, que para que la gente esté preparada, qué es lo que pueden esperar y todas las T que podemos cruzar y todos los Is que podemos ponerle el puntito, es importante hacerlo. Sí. Y tenemos una última pregunta. Bueno, tenemos más, pero desgraciadamente el tiempo no tiene ninguna posibilidad de seguir. Pero bueno, tal vez en lo que hay que cerrar el círculo de la confianza y de la retroalimentación. 800 voluntarios para retroalimentación, para una forma muy profunda de retroalimentación es difícil, pero esta es para, no todas las economías, es muy difícil. La pregunta es cómo asegurarnos que tenemos recursos necesarios para este tipo de programas, para ese tipo de proyecto. Especialmente es, ¿cuál es la causa por la cual las donantes no necesariamente sienten que quieren dar fondos para cosas importantes que pueden salir de este programa y cuáles son las soluciones potenciales que podemos darles para que ellos se puedan comprar más lo que es la importancia de un mecanismo de retroalimentación y de quejas? No sé si hay un voluntario para responder. Hola, Elena. Sí, Clara, dale. Tal vez no es que tenemos una solución, solamente darles una idea de nuestra experiencia en Venezuela para la línea de contacto interagencia, que es lo primero que tuvimos. Al principio no solo teníamos una agencia que tenía los recursos para poder hacer esta iniciativa interagencias y después necesitábamos obviamente más recursos, así que empezamos a tratar de expandir lo que era el concepto de la idea, cómo hacer para que la línea de contacto entre en el concepto de esto y algunos donantes no tuvimos mucho éxito porque no querían financiar esto como un proyecto único, aparte de otros proyectos que ya estaban haciendo las agencias de Naciones Unidas. Entonces, lo que hicimos es un acuerdo de intercambio de información entre las agencias y el donante. Entonces, sugirió que esta línea de contacto fuera incorporada en el proyecto y de estos programas y así es como pudimos obtener los fondos para asegurarnos que podían estar en todos los presupuestos y hacer este mecanismo de retroalimentación con el mecanismo de cada uno de los proyectos. Así es como lo hicimos aquí. Gracias, Clara. Un buen punto es asegurarse que este sistema de retroalimentación sea un sistema de retroalimentación para todo lo que es importante o lo que está implementando la misión en ese lado. Nos queda un minuto, así que le voy a dar la palabra a mi colega Claudia para que nos pueda ayudar con algunas conclusiones y cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Gracias a nuestros participantes que hicieron preguntas sumamente interesantes. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a todos, todas. Voy a, esperen un segundo acá. Voy a tomar solamente algunos puntos específicos, como recabando, creo que tenemos muchos puntos en común ahora que las panelistas y los panelistas nos estuvieron contando. Uno de los prioritarios es la importancia de transversalizar el enfoque de edad, género y diversidad en las herramientas que tenemos, en los mecanismos que vamos a implementar. Nos daban algunos ejemplos de tomar en cuenta niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Nos hablaban también de la importancia de tener en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. En general, que estamos hablando con diferentes personas, diferentes necesidades, no es solamente una comunidad.
Y esto nos lleva también a siempre pensar en diferentes mecanismos para asegurar que son accesibles. Unos, por ejemplo, para quejas más sensibles, tener siempre mecanismos de face-to-face, siempre en persona, cara a cara. En otros necesitamos sistemas anónimos, mecanismos diferenciados que aseguran realmente la accesibilidad de estos mecanismos. Otro de los temas que me parece que todos coincidieron es la importancia de consultar con la comunidad antes de aventarnos a crear un mecanismo diferente. Consultar para ver cómo prefieren, qué tipo de herramientas, mecanismos, en dónde, cuándo, cómo. Y esto nos lleva también primero a analizar lo que ya está establecido y adaptarnos a los sistemas que ya están establecidos y no lanzarnos a crear un nuevo sistema mucho más complejo si hay una estructura que ya funcionaba. Y esto de la consulta nos lleva también a la importancia del manejo de expectativas. Ya nos decía Naima, no siempre debemos tener la respuesta ideal, pero siempre debemos tener una respuesta. Seamos honestos. Seamos honestos, volvamos a decir no tengo la respuesta ahora o desde el principio ese sistema, esa necesidad no se puede cubrir ahora, ese servicio no existe, no está disponible, pero siempre transparentes con la información. Y esto lo ligo a la importancia de generar confianza en la comunidad. Los sistemas de mecanismos de retroalimentación y quejas no van a funcionar si no tenemos una estructura establecida con la comunidad basada en la confianza. Cualquier retroalimentación es buena retroalimentación. Ese es el mensaje clave también para cuando estamos hablando con las personas a las que servimos y esto nos hace también a nosotros cambiar la forma en la que programamos, siempre pensando en las personas. Escuchemos, pero también aprendamos. Esto es algo común que mencionaron ahora las y los panelistas, la importancia de tomar acción. No es nada más cómo recabamos la información, es cómo la analizamos y cómo volvemos a dar una respuesta y a tomar una acción. Y cerrando, que es también el por qué lo estamos haciendo haciendo este webinar dentro de la plataforma, es la importancia de la complementariedad en los esfuerzos. Hacerlo de manera interagencial, hacerlo con las diferentes organizaciones, con las diferentes estructuras humanitarias, evitar mecanismos paralelos, porque claro, todos queremos recabar información, todos queremos tener buzones, mecanismos, herramientas, pero no significa que eso sea lo más efectivo y eficiente. Tengamos estos que lo ligaban incluso a la última respuesta, ¿no? Para buscar con donantes, tener estos co-sharing, estos acuerdos entre diferentes organizaciones, entre diferentes agencias, que al fin el objetivo común es el mismo. Y estos mecanismos no son estáticos. Entonces también volver siempre a analizar, repensar, replantear, volver a consultar si están funcionando, si son accesibles y si estamos logrando el objetivo principal. Y con esto agradecer a las panelistas y los panelistas. Me parece que fue un webinario, fue muy, muy interesante. Aprendimos bastante de sus diferentes experticias, experiencias, lecciones aprendidas. Me gustó mucho también, me parecía que lo mencionaba Naima, tenemos que saber también que los sistemas no son perfectos y está bien, estamos para aprender. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Naima, Elizabeth, Clara, Abner, Catalina, Andrea. Gracias también a la comunidad de prácticas de PSEA, de R4B, al grupo de trabajo de AAP con CWC y muchísimas gracias a los y los participantes que nos acompañaron en esta sesión. Que tengan un excelente día, un excelente medio de semana y excelente continuidad de semana. Muchísimas gracias y hasta luego.